Bueno, muy bien, esperamos un minuto más. Muy bien. Buenos días. Buen día, buen día. Días. ¿Dónde más? Bueno, hay mucha gente de México, por cierto. Vamos a ver. 28, esperamos un minutito más y ya nos damos inicio. De acuerdo, gracias, Daniela. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí andamos también en cruces con muchos proyectos y demás tareas, pero Sí, bien. está trabajando muy lindo, qué bueno, nos alegramos mucho. Gracias, gracias, Daniela. Bueno, muy bien. Vamos a ver si hoy David nos regala su rostro. Nos prometió hoy regalarnos su rostro, David. Vamos a ver. Se cumple. ¿Qué Sí, tal? a ver, Fíjate David. Todavía no que te, todavía no te vemos, te aviso. no, y tampoco lo prometí, ¿eh? Ah, yo pensé que ayer dijiste que hoy podíamos ver tu rostro. No, fíjate, sí la aprendo cuando tenemos trabajo en conjunto, pero se batalla se empieza como a trabar tu voz cuando prendo la cámara, entonces Ah, procuro. bien. Bueno, cuando ustedes quieran. Bueno, buen día a los que se fueron conectando. Hugo, Juan Carlos, Pablo, Tony por ahí, David. Ah, no, era Tony, no era David. Mira, me había confundido. Era nuestro hermano Tony que quería mostrarse hoy. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está Tony, ¿viste? Yo sabía que alguien me había prometido mostrarse ahí. Tony, buen día. Buen Claretiano, día. ¿no? De Ahora la sí familia llegué a tiempo. claretiana, te peinaste, todo muy bien. Así me gusta. Todo. Ayer estaba yo sin internet en mi casa. Sí, se hace difícil, por cierto. Bueno, un gusto conocerte, Tony. Igualmente, Daniela. Bueno, muy bien, entonces si quieren ya podemos comenzar. Pablo, ¿te parece? Bueno, buenos días, un gusto nuevamente compartir esta jornada con ustedes. Quisiera traer una oración de Benjamín González Vuelta para que nos anime en lo que vamos a compartir durante este momento que estaremos juntos. Creo que la estamos viendo. Se titula Al borde de la calle. Y ayer estábamos hablando y haciendo referencia o intentando poner nombres, que hoy también continuaremos, cuáles son esos bordes a los que se nos invita hoy como vida religiosa a caminar, a transitar y a hacer esa experiencia de diálogo continuo para iluminar también nuestras prácticas desde la realidad. Y la oración, ay, perdón, esperen que se me... ¡Uy, socorro! Los estoy mareando, ustedes tranquilos, ¿no? Porque se me tapa la primera partecita. ¿Alguien me lee el primer renglón si me hace el favor? O si alguien quiere rezarla, no sé. ¿Mm? Pablo, ¿me ayudas con el primer Claro que rengloncito? sí, dice, al borde Gracias. de la calle mientras corre la vida, estás pasando sin cesar, en la piel mulata de la gente, pero no te veo. Eres la última consistencia de cada espalda que se dobla, pero no te abrazo. Es nuestro y tuyo, el olor de la pobreza, pero no te huelo. Eres una gota de ternura en cada paladar enamorado,
pero no te saboreo. Alientas el giro de las ruedas y el grito de la dignidad, pero no te oigo. Ten piedad de mí, inevitable mendigo de absoluto. Sustenta mi vigilia hasta el instante exacto en que se disuelva la superficie de las cosas y te reveles a mis sentidos que tú afinas en la espera. Recuperamos esta frase donde Benjamín González Vuelta nos dice: es nuestro y tuyo. Lo que pasa en la realidad, lo que vivimos, los cruces de camino con tantas personas, con tanta gente. Y de algún modo esta oración nos invita a dejarnos afectar, porque podemos pasar por al lado de, pero no percibir la presencia hermana, no oler, no abrazar, no saborear, y no oír y no dignificar. Entonces, como vida religiosa estamos llamados a pararnos en la realidad, porque esa realidad necesita ser transformada. Y por eso pedimos a Dios en esta mañana, en la presencia de su Espíritu, que se revele a nuestros sentidos y que nos afine esos sentidos para dar respuestas al hoy. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Siguiendo con la temática, el eje, vida religiosa en perspectiva contextual, vamos a tratar de analizar, de ver el caminar de la vida religiosa en hoy, siempre desde el lugar de nuestro compromiso con la vida, en todas sus formas. Este eslogan, compromiso o de la vida que clama, viene acompañando desde hace muchos años el caminar continental. Y es bueno porque ese clamor no siempre nos pone de frente a la realidad, al contexto. Entonces es bueno tenerlo como memoria activa. Nuestro compromiso es con la vida. Y es más, podríamos decir que es con la vida que clama hacia afuera y con la vida que clama al interior de nuestras comunidades. Porque también en nuestras comunidades percibimos ciertas exclusiones, marginaciones, voces que no cuentan, siempre es el grupo X que está en la misma, de la animación, en algunos espacios que provocan sentirnos bien, que podemos sentir que ofrecemos algo de nosotros a la construcción comunitaria. Y hay otras hermanas y hermanos que muchas veces no cuentan. Entonces también es una vida que clama al interior de nuestras comunidades y es una vida que clama en el exterior, en la realidad, en el conjunto de nuestra andadura como vida religiosa. Como objetivo queremos vivir este presente con pasión, porque es lo que tenemos en mano. Ayer terminaba diciéndoles que es la hora. Y hay una hora en la vida religiosa que no se puede aplazar, y es esta, la que estamos viviendo. Y hay que saber ponerle nombre a esta hora. Queremos vivir el presente con pasión para escuchar las búsquedas de la vida religiosa caminante y lo que el Espíritu le dice a la Iglesia en respuesta a esos clamores emergentes de la realidad. Hoy más que nunca es bueno poner nombre, o sea, no manejar solo frases lindas que pueden embellecer nuestra documentación institucional, sino a bajar, poner nombre. Me pasó en el último capítulo general, que me tocó estar presente, cuando cerramos el capítulo aparece un horizonte institucional muy bonito, que las hermanas capuchinas de Madre Rubato respondemos a los dolores y a los sufrimientos de las hermanos y hermanas en esta hora histórica, pero después de 20 días sale esa hermosa frase, pero en el transcurso del capítulo no fuimos capaces de poner nombre a esos dolores y a esas situaciones de sufrimiento. Y esto quiere decir que nos llenamos de documentos, pero sin esa consistencia interna de poder nombrar. Y la vida religiosa tiene que nombrar, porque como les decía ayer, hay que intentar que nuestro carisma dialogue con la realidad, y que hoy para nosotros, y que nosotros para el hoy. A partir de esto, voy a pasar a una segunda diapositiva y después nos vamos a 2 diapositivas más y luego vamos a tener como un diálogo más en sala, ¿no?
Como vida religiosa estamos llamadas y llamados al interior de nuestra cultura. Esto es muy importante, abrazar nuestra cultura, nuestra realidad, nuestras raíces, nuestros orígenes. Muchas veces los jóvenes cuando ingresan a la vida religiosa pareciera como que olvidan sus raíces, que se ubican desde un lugar de poder tan diferente a lo que venían viviendo en sus propios contextos culturales y familiares. Es una invitación también a identificarnos como seguidoras, como seguidores de Jesús, porque el seguimiento de Jesús y a Jesús es la primera afirmación de nuestra identidad. Y este es como nuestro ADN, porque el eje articulador de la identidad del religioso, de la religiosa, es la de ser discípulo, seguidor de Jesús. ¿Y qué significa ser seguidor? Seguir significa que estamos haciendo el propio camino, pero a su manera. Entonces Jesús se nos coloca en su mundo de valores, en sus acciones, en su modo de vincularse, de relacionarse, de intuir el proyecto del Padre, en su modo de entablar un vínculo profundo con Dios, sus cosas y con la realidad, se nos coloca como causa ejemplar. Pero nosotros tenemos que hacer ese camino no a la... Bueno, aquí el hermano franciscano dirá, ojo que somos franciscanos, ¿no? Pero Francisco quiso vivir a la letra, sin glosa, sin glosa. Pero no es un camino de identificación mimética, sino que es un camino con movimiento. Hacemos nuestro camino a su manera, pero con nuestra forma, con nuestro estilo. Por eso es importante con estas afirmaciones el pensar que nos estamos alejando de considerar nuestro estilo de vida como un estado de perfección o de ideales cristianos desencarnados. Nuestra vida religiosa está realmente inspirada por los grandes acentos que de la totalidad del Evangelio nuestras fundadoras y fundadores han querido dejar como herencia a nuestra familia religiosa. Me gusta pensar que nuestro carisma quiere significar como los subrayados evangélicos. Los fundadores subrayaron el Evangelio, algunos aspectos de la vivencia de Jesús y su propuesta plasmada en el Evangelio para traerla al hoy, para hacerla realidad. Ayer hablábamos del concilio. El inmediato post-concilio trajo crisis de identidad a la tradicional vida religiosa. Y esto es bueno poder ponerlo en esta mesa. Como para la Iglesia, el Vaticano II significó para la vida religiosa el punto de partida de un proceso de renovación en profundidad, si lo más característico de este proceso consistió en la búsqueda de nuevas prácticas, nuevos fundamentos teológicos, nuevas formas de expresión, esa búsqueda también quedó animada por esto que ahora estamos visualizando, por un espíritu que nos invitaba a dar una vuelta a las raíces carismáticas de la vida religiosa, una vuelta a las fuentes, teniendo, como ayer repetí tantas veces, el Evangelio como criterio y como norma fundamental. Estos dos puntos no pasaron de moda, es decir, nos siguen acompañando y son parte de nuestros procesos de discernimiento. ¿Cuáles son las prácticas que nos están invitando a volver a las raíces carismáticas y cuáles son aquellas prácticas que nos están invitando a volver al Evangelio como criterio y como norma fundamental? La identidad de la vida religiosa, hasta entonces, estamos hablando pre-Concilio Vaticano II, poseída de una manera tranquila, pasa a ser fuertemente cuestionada post-Vaticano II por la misma realidad, especialmente por el fenómeno de la secularización y la confrontación de la vida religiosa con las demás vocaciones en el conjunto de la comunidad eclesial. Hoy fíjense que estamos hablando de misión compartida con el laicado, y no solo compartir una misión, sino también compartir vida y misión.
Y hay muchas congregaciones que están haciendo experiencias es decir, conviviendo, vida religiosa, laicos, al servicio de una misión, hasta familias mismas, ¿no? Yo no sé si los maristas sí han tenido experiencias muy fuertes, al menos en Argentina, en el norte de Argentina, algunos lugares, y donde convivían una familia, religiosos, al servicio de una propuesta X de misión, en una inserción determinada. Si estamos hoy hablando de esto, también muchas veces se introduce en algunas comunidades, porque lo he escuchado, o sea, ¿cómo nos diferenciamos los religiosos con los laicos? Porque formamos todo parte de una misma familia, pero que ellos y que nosotros, que nosotras, ¿no? Entonces, hoy justamente el camino sinodal nos invita a identificar los diversos ministerios y a poder trabajar en comunión en esa diversidad que nos enriquece, cada uno desde el lugar que asume como una propuesta de vida, ¿no? Como un desafío para vivir el seguimiento de Jesús. Todo esto fue cuestionado post-concilio y la vida religiosa comenzó a preguntarse por la identidad. Y en el nivel de la práctica pertenecen a esa época los primeros intentos de renovar la vida comunitaria. Si ustedes escucharon, bueno, aquí hay comunidades bastante novedosas. Yo soy del 1885, no yo, no, mi comunidad. Pero ciertamente que cuando a veces escucho a las hermanas mayores, con cierta nostalgia traen a la memoria, en este comedor comíamos 30 hermanas y ahora somos 3, o sea, se nos cayó el 0. O en otra realidad, uy, aquí éramos 50, qué sé yo, 40 hermanas en formación y hoy no tenemos hermanas en formación. Entonces hay una nostalgia de un pasado realmente grandioso que, por cierto, ya no existe. Entonces, post-concilio, también, aún siendo muchas en los contextos de vida comunitario, muchos, le perteneció a esa época un intento de renovar la vida comunitaria y apostólica. Entonces, la vida comunitaria pasó de grandes conventos a pequeñas casas y se trasladó, migró, hizo como una mística exodal hacia los márgenes, hacia comunidades barriales, hacia sentirse uno entre la comunidad, como un vecino más. Eso, si bien fue como una novedad en ese tiempo, causó en mucha vida religiosa una crisis de identidad. Y recordamos que en ese tiempo de posconcilio ha habido muchas salidas de religiosos, de religiosas. Hay congregaciones donde salieron desde los consejos provincial, consejos y toda la comunidad, otras, las hermanas, por ejemplo, yo conozco una congregación aquí en mi ciudad donde salieron al mismo día 30 religiosas, por ejemplo, por esa misma crisis de identidad. En aquel entonces 30 pudo significar mucho. Si hoy yo estuviera hablando que de mi comunidad salen 30, ya está, terminamos, no quedó nadie, ¿no? Entonces hay una diferencia y que dolió y que provocó también en aquel entonces esas grandes salidas por esa crisis identitaria como unos baches generacionales. Entonces, si ustedes, las congregaciones de muchos años, si observamos, vemos que hay baches generacionales en el medio, ¿no? Y que hoy por hoy las nuevas vocaciones que pueden acercarse no terminan como de subsanar esos baches que han quedado, por cierto, en el tiempo. Es más, se siguen abriendo muchos baches generacionales, ¿no? Diferencias generacionales. El religioso entonces se preguntó por la identidad, en el nivel de esta práctica, esos primeros intentos, repito, por renovar la vida comunitaria y apostólica, especialmente fue más este detonante en las comunidades y en las congregaciones femeninas, porque la vida religiosa femenina estaba en esa vivencia hacia adentro, ¿no? Mientras que los religiosos y algunos vida consagrada, religiosos presbíteros o religiosos bajo el orden del sacerdocio, tenían esa posibilidad también de un mayor contacto con la realidad. Se trataba entonces de una renovación predominantemente institucional y ad intra, que privilegiaba de algún modo las reformas en esa organización interna de la comunidad, en la relación
autoridad, obediencia, es como que empezamos a pararnos un poco más sobre nuestros propios pies, a revisitar ese vínculo autoridad y obediencia, porque por lo que también uno escucha era una obediencia bastante ciega, ¿no? Es decir, mis hermanas mayores contaban que hasta tenían que pedir permiso a la superiora para cambiar el pañuelo, miren lo que les estoy diciendo, un detalle de esos, ¿no? O que tenían que ponerse de rodillas para pedir perdón porque se rompió un vaso, una taza, o que tenían que pedir permiso para, no sé, con un detalle X de uso personal. Es decir, había un vínculo muy cerrado entre autoridad y obediencia, ¿no? De una sumisión muy grande. Pero esto que estoy diciendo, que hablo de no sé cuántos años atrás, no nos asustemos, que sigue conviviendo hoy con nosotros y que necesitamos seguir revisitando con adultez y madurez el vínculo de autoridad y obediencia. Es más, hoy la vida religiosa está haciendo sus esfuerzos de también resignificar, si podemos utilizar ese término, que creo que es el más adecuado, los consejos evangélicos. ¿Qué decimos cuando decimos pobreza? ¿Qué decimos cuando decimos castidad? ¿Y qué decimos cuando decimos obediencia? Porque hemos vivido los consejos evangélicos, y quizás también hoy sea nuestra experiencia personal o la que esté instaurada, como renuncia, como alejamiento, como apartamiento. Entonces, como hoy tenemos que recuperar otro sentido de lo que profesamos. En la relación autoridad-obediencia, en las formas de vivir, de expresar la consagración y la misión, y en la relación con el contexto modernizante de entonces. La renovación deseada tenía que ver con una manera de vivir. Por lo tanto, las relaciones al interior de nuestras familias religiosas, como también con una nueva manera de asumir nuestro ser al mundo y nuestro estar en el mundo como religiosos y religiosas. Esta expresión me parece muy rica, muy fuerte, en la relación, en una nueva manera de asumir nuestro ser al mundo y nuestro estar en el mundo como religiosos, como vida consagrada. Este esfuerzo de vuelta a las raíces evangélicas del proyecto religioso sugerido por el concilio, el tomar el evangelio, como recién leíamos, como norma suprema y fundamental, va a tener el efecto de introducir un factor de desequilibrio en la normalidad en la que se había instalado la vida religiosa. Porque la vida religiosa se instaló en un cumplimiento de reglas, pero no en la vivencia del evangelio como norma y criterio fundamental. Por lo tanto, cuando se nos habla de volver al evangelio, esa vuelta desequilibra la normalidad en la que nos instalamos, porque el evangelio es salida, el evangelio es profecía, el evangelio es nueva forma de vincularnos con el mundo, con la realidad, el evangelio es nueva forma de vincularnos entre nosotros, el evangelio nos habla de escucha del proyecto del Padre, y esa es la verdadera obediencia, el audir, el escuchar, ¿no? A través de la realidad, cómo se nos va mediando el proyecto de Dios Padre para cada uno de nosotros. Por cierto que se abren cuestionamientos, se abre camino a los cuestionamientos, a la autocrítica, y es ahí donde estalla la ineludible crisis de identidad. Porque mientras todo está bien, mientras todo es meseta, mientras estamos instalados en un estilo de vamos bien, y yo diría, y lo digo con mucho respeto a lo argentino, ¿no? Vamos pateando la vida para adelante. Pero cuando el efecto, el factor de desequilibrio de la normalidad en esa confrontación con el Evangelio toca nuestra vida personal y comunitaria, ciertamente que nos vamos a parar desde la crítica, desde la autocrítica y desde ciertos cuestionamientos, que muchas veces la vida consagrada, las comunidades no están dispuestas a escuchar y se considera como rebeldía o como falta de obediencia.
Y esto es muy importante traerlo para las comunidades formativas, porque cuando los jóvenes se sientan delante nuestro, nos cuestionan ciertas prácticas, nos preguntan algunas cosas que nosotras o nosotros damos por hecho que debe ser así, eso nos desestabiliza y frente a la inseguridad, ya ahí cortamos el hilo por lo sano, ¿no? Este joven no tiene vocación, va a ser para problemas, presenta ciertas rebeldías, pero no somos capaces de escuchar qué es lo que se nos quiere acercar a partir de esas voces que a veces son disonantes porque rompen ese estado sin sobresaltos en que muchas veces la vida religiosa se ha acomodado. Cuando me tocó acompañar a las postulantes y aspirantes, tenía bastantes jóvenes, ¿no? En una casa muy pequeña, porque hicimos una experiencia de llevar la formación a una localidad fuera del centro de las grandes ciudades, y nuestra pastoral era el contacto con las márgenes, con la gente más pobre, con la ranchería que le llamamos aquí, ¿no? Y ciertamente que, bueno, las jóvenes tenían que aprender a compartir habitación, teníamos un baño para todas, ver el tema de los espacios, aprender a respetar la intimidad en un espacio compartido, en fin. Y cuando llega la visita de mi superiora general, se impresionó de ver eso, porque dice, ¿cómo van a vivir así? Ya quiero que construyan 2 pisos para arriba. Entonces trajo la modalidad europea para instalarla en una opción que como provincia quisimos hacer para que la formación desde los inicios tenga ese contacto fuerte con la realidad y pueda así replantearse realmente su lugar y le pueda hacer bien al ejercicio de identitario. Y bueno, dijimos que no, que la casa era prestada, así que no podíamos construir nada, pero allí las jóvenes cuestionaban muchas cosas, ¿no? Entonces en los diálogos personales y demás, siempre venían con sus cuestionamientos y yo trataba de decir, Daniela, tranquila, no te perturbes, escucha y ves de ahí qué puedes sacar para colaborar en el proceso, ¿no? Pero con el tiempo fui yo misma la que les exigía que cuestionen a la comunidad, que cuestionen el proceso que estaban haciendo. Porque cuando uno ve a las hermanas fuera de la formación, acomodadas, y ve a un grupo de jóvenes con esa energía y esa vida, yo, ¿qué va a pasar en el después? Y entonces, ciertamente, yo les decía, a ver, chicas, le digo, cuando ustedes, digo, es bueno que ustedes planteen, que se cuestionen. El día que dejen de hacerlo, asústense, asústense. Digo, traten siempre de buscar en la comunidad como esa referencia, esa luz, donde ustedes puedan confrontar ciertas cosas. Porque si yo miro mi formación era lo incuestionable, era el deber ser, lo que venía dicho, ¿no? Y eso no se cuestionaba para nada. Y había ciertas prácticas que yo las repetía porque veía que se tenían que hacer, pero a mí nadie me explicaba por qué tenía que abrir los brazos, por qué tenía que rezar de esta manera o de aquella, ¿no? Sino que era entrar a la comunidad y así había que caminar. Entonces, guay que uno pudiera cuestionar algo. Entonces, con el tiempo uno se va dando cuenta que todo esto nos ayuda al factor desequilibrio. Y es bueno entrar en crisis, porque las crisis no significan ir para abajo, sino poder cribar ciertas situaciones, realidades, tener capacidad de discernimiento y tomar la vida en las propias manos. Ciertamente, a partir de todo este proceso estaba en curso como un cierto desmoronamiento de la concepción de vida religiosa, de ese modelo histórico, preanunciando cambios hasta entonces considerados realmente impensables o inviables para la globalidad de la vida religiosa. Y los religiosos, y esto también tocó mucho la identidad, porque yo me imagino que antes, uno entraba a una comunidad y pasabas la puerta y ya tenías un hábito de pie a cabeza desde el aspirantado, ¿no? Porque así lo cuentan mis hermanas, vestían todas de negro ya de aspirante, por ejemplo, sin todavía hacer un proceso de discernimiento, y no sé los varones cómo habrá sido esa práctica, un modelo histórico, preanunciado hasta entonces, considerando impensables
algunos cambios. ¿Y esto por qué trajo esa crisis? Porque los religiosos ya no seremos primordialmente identificados por nuestra forma de vestir o trabajar, por el modo de vivir o construir, por el horario de nuestras casas y el estilo de relacionarnos. ¿Cómo seremos identificados los religiosos? Por nuestra entrega y seguimiento a Jesús, desde un discipulado de iguales, abrazados por la radicalidad evangélica. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho hoy. Y sigue haciendo ruido en la vida religiosa, ¿no? Porque nos descoloca. ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser con los horarios? ¿Cómo no va a ser desde la estructura interna? ¿Cómo no va a ser de? Y resulta ser que el Papa, en Evangelii Gaudium 26, 27, tiene una frase fuertísima que dice: la renovación hoy pasa por repensar nuestros estilos, nuestros horarios, nuestro lenguaje, nuestra forma, para que la vida sea un cauce adecuado para la evangelización. Mientras no revisemos todos esos estilos internos, siempre vamos a encontrar un choque con la realidad, o la realidad no va a terminar de afectarnos. Y hay muchos ejemplos de esto, muchísimos, como por ejemplo, no sé, para cuidar un horario X de descanso hay que desconectar el timbre. Para cuidar que las vísperas sean exactamente, no sé, a las 6 de la tarde, ya ahí se terminó todo. Entonces te pueden golpear la puerta, puede haber una necesidad en el barrio donde estamos insertas, pero ya no, es solo estar adentro y en el cumplimiento del espacio de oración. Entonces, mientras no hagamos un proceso continuo de discernimiento, siempre vamos a tener como ese límite. Muchos de ustedes podrán decir, pero es lo que debe ser, pero también tenemos que cuestionarlo, es decir, al menos ponerlo en tensión. ¿Será lo que debe ser? ¿O cuál es el cometido de nuestra consagración? ¿Cómo hacer ese equilibrio para guardar el cuidado de lo que es la estructura comunitaria con esos clamores emergentes de la realidad? Y yo se los digo, y mientras se los digo me cuestiono, porque tampoco lo tenemos sumamente definido, al menos en nuestras prácticas institucionales, ¿no? Y entonces todo esto también cómo se aterriza en los contextos de formación. ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestros jóvenes a cuidar lo que es el espacio de comunidad, la vida personal, interior y los requerimientos que vendrán? Porque después, cuando salimos de las estructuras de formación, nos encontramos con un mundo que nos devora de requerimientos de atención, de ayuda, de pastoral, de solidaridad, de estar presentes, ¿no? Y vienen también otros quiebres de identidad, que es a ese activismo al cual nos tiramos de cabeza y que después es imposible casi frenarlo. Entonces, ¿cómo ir haciendo realmente un proceso paulatino, equilibrado? Yo creo que esto es para hablarlo. El tema es con quién lo hablamos en comunidad, ¿no? ¿Cómo lo hablamos en comunidad? Y me imagino que los espacios formativos no son con una persona al frente, son comunidades destinadas a la formación. Son hermanos formadores, del cual habrá uno como referente inmediato, pero es la comunidad que discierne, la comunidad que forma, la comunidad que analiza las prácticas para poder realmente sentirnos más seguros de que el espíritu va abriendo boquetes y va pudiendo renovar algunas cuestiones que son necesarias renovarlas. Hace poco, quizás les suene duro esto, pero escuché en un encuentro de vida religiosa como diciendo, hay un modelo ya de vida religiosa que no va más, que no va más, ¿no? Que no va más. Y uno se pone a pensar, ay, ¿y qué será que no va más? ¿O cómo sería que vaya para adelante? Bueno, eso cada uno debe resolverlo en su estructura de vida comunitaria, sentarse a pensar, a ver, cuáles son aquellas prácticas que hoy quizás podemos enfocarla de otro modo, ¿no? Y ahora más adelante, en la segunda parte, veremos hacia una nueva espiritualidad también. Eso toca nuestro ejercicio de vida espiritual, aterrizado en formas de oración, pero que no es eso la espiritualidad, por cierto. Entonces hay muchas cosas aquí dando vueltas que nos ayudan a repensarnos realmente en este tiempo. A partir de ahí, por cierto,
estaba en curso el desmoronamiento de una concepción de vida religiosa de un modelo histórico, preanunciando cambios hasta entonces considerados impensables o inviables para la globalidad de la vida religiosa. Y les decía que los religiosos no seremos primordialmente identificados por nuestra forma de vestir, de trabajar, de vivir, de construir, etc., sino por la entrega y por el seguimiento de Jesús, abrazados por la radicalidad evangélica. Y aquí nace la pregunta por la identidad. Yo les quiero traer un texto de Luis Alberto Gonzalo Díez, que es el director de la revista Vida Religiosa de España. Él es muy crítico, cuando pone el ojo es como que te hace de algún modo también desequilibrar, porque te hace pensar mucho. Y este texto me parece muy rico traérselos hoy aquí. Lo voy a leer pausado. Dice así. En un título dice, la cuestión por la identidad no está resuelta. Este texto completo ustedes lo tienen en la bibliografía y me gustaría que lo lean en algún momento. Tiene varias páginas, como 10, 15 páginas, porque habla. El título es, ¿se han gastado las estructuras o las personas? Buena pregunta para hacernos, ¿no? Los 5 ejes de la reforma de la vida religiosa. Y el texto dice lo siguiente, la cuestión de la identidad no está resuelta. Creíamos que la situación era de desgaste de estructuras, pero es posible que lo que esté gastada sea la persona. Porque echamos mucho la culpa a la estructura, pero también nosotros estamos. La estructura hay que tocar la estructura, hay que revisarla, es cierto, pero nos está agarrando en un tiempo de mucho cansancio. Entonces también está gastada la persona. Queremos que en verdad sea un tiempo nuevo y no siempre lo logramos. El problema está en querer conservar odres que ya hoy no pueden dar cabida al vino nuevo. Hay muchos signos y presencias que no se entienden. Hay también estilos y estructuras de misión que responden a un ayer social y eclesial que hoy no existe. Empiezan a hablar un número significativo de autores diciendo que la verdadera reestructuración de la vida religiosa es una conversión llevada a extremos. Como decir, hay que refundar, ¿no? Y esa palabra nos acompañó mucho en el tiempo. Un giro significativo, pero miren hacia dónde nos lleva el giro significativo, hacia la debilidad, que comience expresándose por estructuras y organigramas más débiles y comprensibles, cuidando una estética de la frugalidad que nos haga no solo dialogantes, sino posibles para las sociedades donde debemos estar. Nos cambia realmente la mirada este texto, porque nosotros siempre estamos montados sobre supervidas importantes o sobre lo numérico, porque realmente que lo numérico nos afecta mucho. ¿Cuál es el clamor de la vida religiosa hoy? Somos pocos, no tenemos vocaciones, y hay índices que revelan que eso es como una inquietud muy fuerte. Por ejemplo, cuando la CLAR promovió un webinar sobre pastoral, cultura vocacional, yo les puedo decir la cantidad de gente que entró, y ahí nos dimos cuenta, es un tema que está haciendo mella, que inquieta y que la gente necesita ver por dónde. Pero yo creo que el porcentaje más alto de participación era para ver si nos daban la receta de cómo crecer vocacionalmente. Y no hay recetas hoy, no hay recetas. Justamente pasa por aprender a ser dialogantes y posibles para la realidad de hoy. Que seamos posibles para la realidad de hoy. Por eso una pregunta clave sería, ¿cómo nos ven los jóvenes hoy a nosotras? ¿Cómo me ven a mí, a la estructura Hermanas Capuchinas? ¿Cómo ven a las hermanas de los Sagrados Corazones? ¿Cómo ven a los claretianos? ¿Cómo ven a los franciscanos? ¿Cómo nos ven los jóvenes? ¿Qué diálogo habilitamos para poder escuchar el hacia dónde? Cuando el cambio consiste, ciertamente, solo en resituar fronteras, ¿qué quiero decir con esto?
bueno, somos 4 provincias, vamos a hacer 2. Sí, entonces ahí ya estamos reconfiguradas, resignificadas, revitalizadas, tenemos más gente disponible. Ojo, porque el desgaste sigue siendo el mismo, solo cambiamos, barnizamos un estilo de presentarnos, un modo de presentarnos, o cambiamos nombres. Ya no somos del Río de la Plata, sino que somos de la Virgen de Guadalupe, porque ahora nos unimos a México, o los límites jurídicos, nombramos nuevos modos de poner de llamar a nuestras animadoras, superioras. Entonces pasamos por un montón de cosas, son coordinadoras, animadores, superiores, ministros, etc. Formamos secretariados de esto, de aquello, de lo otro, siempre con la misma gente, porque es lo que tenemos, pero necesitamos como planes grandes, no alcanzables. Entonces hoy también tenemos que cuestionarnos esto. Es como suelen decir algunos, o el mismo Papa Francisco, más testigos y menos parlanchines, ¿no? Entonces necesitamos gente que sea significativa por su presencia allí donde esté, y cosas que sean acotables, que caminemos con el mapa de la promesa y que hagamos posible lo que es posible. Hagamos que las cosas sean posibles, generemos posibilidad, y tratemos de que eso tenga asidero, ¿no? Que se concrete realmente en el tiempo. Hay que reconocer que aún las buenas intenciones que tenemos como vida religiosa y que son muy loables, las consecuencias a veces es muy dramática, y también lo suma esto Gonzalo Díez, ¿no? Porque seguimos viendo una población cada día más cansada y más envejecida. Y se ha cristalizado una nueva etapa, que es la etapa del decrecimiento. Pero decrecemos, y a medida que decrecemos deberíamos forjar el ser más significativos para el mundo de hoy. Se impone, nuevamente lo digo, que se nos grabe a fuego una vuelta a los orígenes, en aquellos aspectos que no han caducado y tienen aún vigencia. ¿Cuáles serán? Esa es nuestra gran tarea, sentarnos a ver cuáles son esos aspectos que no han caducado, que tienen vigencia, pero que se soportan con la vara del Evangelio, ¿no? Vara como porque nos vuelve a poner en pie, nos abrazamos al Evangelio, a Jesús y su causa. Hay 2 pasos incuestionables que antes o después todas las instituciones tenemos que afrontar. El primero es el de recuperar a las personas, el de interesarnos por nuestros hermanos y hermanas que están en estas situaciones de agobio, de sinsentido. Recuperar a las personas, volver al espíritu y el Evangelio. Y el segundo es que podamos dar una vuelta que esté encaminada hacia una comunidad más significativa, fraterna y pobre. En la Conferencia de Religiosos de Argentina, hace muchos años atrás, cuando se presentaba, decía de las 4P: somos pequeños, pocos y pobres. Pero ahí estaba la significatividad, en ser pequeños, pocos y pobres. Porque no solo hablo de pobreza material, ¿no? Pobreza de gente preparada, que esté al frente de... En cuántas comunidades nuestras no se encuentran superiores, adecuados para, formadores para, ecónomos para, ¿no? Entonces estamos como haciendo agua en muchos espacios donde necesitamos gente con visión, ¿no? Que nos animen, que nos lleven a dar pasos significativos hacia un nuevo horizonte. De ahí podemos efectivamente atrevernos a evaluar, reducir o ampliar presencias. O sea, ¿cuándo vamos a evaluar, reducir o ampliar presencia? A la luz de esa primera vuelta, tener clara la motivación. Si no se recrea la comunidad como centro de la misión, ¿qué quiere decir esto? Que la comunidad solo está girando autorreferencialmente hacia sí misma. Entonces sí, nos queremos mucho, rezamos, pero no nos dejamos afectar, porque yo no sé cómo están sus constituciones, en sus reglas, pero al menos nosotras tenemos un artículo
muy bien logrado, ¿no? Que las hermanas capuchinas se reúnen en comunidad para dar una respuesta. O sea, la respuesta se da viviendo en comunidad, pero el ejercicio es de respuesta a la realidad. Por eso el sentido de vivir en comunidad. O sea, nos animamos, nos fortalecemos, oramos juntas para una respuesta a la realidad. Y va a decir otras frases bastante fuertes de esa realidad, por cierto, ¿no? Sí, no es para estar bien entre nosotras, para santificarnos nosotras y que los otros hagan lo que puedan si logran santificación. No es para eso. Y eso se nos introyectó en una historia de vida religiosa. Entramos para ser santas solamente. Y los otros no pueden ser santos con nuestra significatividad, con lo que podamos brindar en el entorno, con ese contacto con la realidad. Si no se recrea la comunidad como centro de misión, las decisiones tomadas van a tener como un vencimiento. Van a ser cortas, van a tener pocas fuerzas, nos vamos a sentir cada vez más limitados. Todo indica que hay un ciclo que debemos realmente revisar. Y la apertura a lo nuevo no puede llegar por agotamiento, porque la soga la tenemos aquí al cuello, sino por el convencimiento personal de un camino que debemos recorrer juntos. Y en respuesta también a una iglesia que se anima a plantearse nuevos caminos. Si nosotros tomamos decisiones por agotamiento, llegamos tarde. Entonces, vamos a decidir, pero con el agotamiento instalado. Entonces, hay que tomar decisiones antes de agotarnos. Hay que tomar decisiones antes de llegar al límite. Hay que tomar decisiones porque es escucha de los signos, de los tiempos, lectura de la realidad, intuir por dónde el espíritu nos está empujando, y a ese espíritu nos debemos, no a nuestros cansancios, a nuestros agotamientos y a nuestros límites institucionales. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Qué hora tenemos? Bueno, si les parece, hacemos un pasito más y luego hacemos un cortecito. A mí me parece muy, pero muy elocuente, hermanos y hermanas, el texto del Dicasterio para la Vida Consagrada, que emana del Vaticano, ¿no? Cuando en una de sus orientaciones habla sobre el tema de la vocación y la identidad. Se nos invita a mirar con sano realismo que aún sigue habiendo un elevado número de personas que abandonan la vida religiosa. A mí no me gusta poner mucho la mirada siempre sobre los que se van, ¿no? También me gusta ver los que quedamos, los que se van y los que quedamos. Pero ese abandono tan grande de vida religiosa nos está diciendo algo. Y yo no sé qué capacidad tenemos las instituciones para escuchar a los hermanos que salen de nuestras comunidades. Generalmente, cuando hay hermanos que plantean, y hermanas, o las mismas vocaciones, ¿no? Salir de la comunidad, que ven que no es esto, nosotros desde una mirada bastante aguda decimos es que no tenía vocación. Pero no preguntamos por qué se están yendo, porque a lo mejor hay algo en nosotros que no crea ese impacto de significatividad en nuestros hermanos y en nuestros jóvenes. Y hay gente que se va por cansancio, hay gente que se va por falta de horizonte. Y alguno de ustedes podrá decir, bueno, pero entonces no tiene vocación, si no se podría haber quedado cansado y sin horizonte. No sé si hay que quedarse cansado y sin horizonte. Y por otro lado, nuestra vida de consagración es para tener horizonte y para que sea gente en pie. Y por otro lado, es importante poner de relieve causas principales de estos abandonos. Esto viene del dicasterio de la vida consagrada, que a menudo se dan tanto después de los pasos principales del íter formativo, profesión, ordenación, como en edad avanzada. Hay gente que se va de 60 años para arriba, con edad avanzada. Este fenómeno se observa, y esto es bueno saberlo, en todos los contextos culturales y geográficos. Y algunos de ustedes podrán decir, no es nuestro problema, porque a nosotros, por nuestra realidad geográfica, cultural, nos ingresan 20 postulantes por año. Pero es ahí donde más hay que poner ojo en el proceso de discernimiento. ¿Por qué ingresan 20 personas a nuestra comunidad?
Y este es un ejercicio grande que en algunos países, donde a veces el móvil de la pobreza, de las guerras es tan fuerte, puede ocasionar que algunos jóvenes encuentren en nuestras comunidades como una especie de refugio. Entonces también ahí tenemos que tener grandes criterios de discernimiento y de repensar, ¿no?, cómo hacemos un acompañamiento para que las motivaciones sean motivaciones de seguimiento y discipulado de Jesús, y no de buscar un estilo de vida que me va a brindar aquello que no tuve en mi contexto o en mi realidad familiar. Hay que decir con claridad que no se trata siempre y solo de crisis afectivas por los cuales los hermanos se van, o las hermanas, porque siempre hay alguna voz disonante, se habrá enamorado, no sé, no, hay que escuchar por qué se están yendo, hay que poner oído, hay que dejarse también afectar por esas palabras, aunque a veces nos duela un poco. Frecuentemente estas crisis afectivas son el fruto, a veces, si se acontecen de algunas decepciones, ¿no?, ante una vida comunitaria, de comunidad sin autenticidad. Hay religiosos que dicen, para vivir lo que veo aquí, no. Entonces, también esto nos tiene que hacer replantear cómo estamos viviendo. Y la brecha entre lo que se propone a nivel de valores y lo que se vive concretamente en comunidad puede conducir realmente hacia una verdadera, disculpen que voy a enchufar, hacia una verdadera crisis de fe, no de afectividad. O sea, lo que puede haber es una crisis de fe, porque es tan disonante entre el ideal, lo que yo quiero vivir, lo que leo, la propuesta de nuestras reglas, constituciones, del evangelio mismo, y con lo que la vida ofrece. ¿Cuántas veces se escucha en la vida religiosa esto? Bueno, ahora en la formación están como entre copitos de algodones. El tema será cuando salgan, ¿dónde ponemos a estos jóvenes? ¿Cuántas veces se escucha eso? ¿En qué comunidad llevamos a las hermanas a hacer su experiencia de noviciado? ¿Cuántas veces se escucha eso? Es decir, hay un desfasaje entre la realidad y lo que realmente estamos viviendo. El estrés por actividades apremiantes y exageradamente urgentes hace correr el riesgo de no permitir una sólida vida espiritual capaz de alimentar y sostener el deseo de fidelidad, no solo de perseverancia. En esto me encanta escuchar a Amadeo Cencini. No se trata solo de perseverar, hay que ser fiel. Y es mucho más que la perseverancia. Yo puedo perseverar en cumplir horarios, puedo perseverar en tener un porte religioso, puedo perseverar, sí madre, sí padre, pero se trata de fidelidad, no de... En muchos casos, el aislamiento de los más jóvenes en comunidades de hermanas y hermanos ancianos, prevalentemente, con dificultades de entrar en otro estilo de vivencia comunitaria por el ciclo de vida que están viviendo, o en de permitirse otro modo de oración, de ejercicio de la espiritualidad, de oración, de actividades pastorales, hace que estos jóvenes también se sientan como muy aprisionados, que no puedan expandir lo que ellos traen por la vida misma en los años que llevan, que recién están inaugurando, ¿no? Y a mí este es un tema que ciertamente me preocupa, porque a veces veo que en esa necesidad que tenemos por la precariedad de miembros, y que la mayoría de las comunidades son de hermanos mayores, las 3, 4 jóvenes que tenemos las dividimos, una va a cuidar acá, la otra allá, la otra allá, la otra allá. Yo digo, ¿cuándo está joven? O sea, yo respeto a las hermanas mayores y nosotras tenemos casas, personal que las atiende, hermanas también que están allí. Igual no tenemos jóvenes, así que tampoco habría jóvenes para poner ahí, pero yo digo, ¿cuándo estas hermanas van a poder hacer todo ese desarrollo de esa potencialidad que nuestras ancianas lo vivieron en un tiempo, ¿no? Digo, este es un tema que a mí me despierta cierta inquietud, cómo resolver, porque la necesidad es real, pero ¿qué otro modo podremos pensar para atender esta situación apremiante, que todas las comunidades lo estamos viviendo, y ver cómo fortalecer las experiencias realmente pastorales de los jóvenes y cómo ellos, en unidad con otros jóvenes y en otras realidades, pueden hacer un ejercicio rico pastoral? Bien, todo esto, ahora voy cerrando, en muchos casos pasa que
que, no sé, se entra como en una cierta desesperanza, frustración, y bien, y el abandono acontece, ¿no? En algunos casos. Y en otro, el sufrimiento. Pues yo me he encontrado con gente joven que me ha planteado esta situación, y a veces yo le digo, ¿lo hablaste con tus hermanas referentes, tus superiores? Dices que no me animo, o ya lo planteé y no se me escuchó, y me siento envejecida, o sea, porque uno termina acomodando su vida acorde a las abuelitas, a los abuelitos que tenemos, ¿no? Y que han dado toda su vida por la institución, por eso lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero es un punto como para analizar y evaluar. Vamos a tomarnos ahora 10 minutitos de descanso y luego vamos a seguir promoviendo un poco esta realidad que nos toca a todos de cerca y bueno, y seguimos andando. Gracias. 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 Avanzando un poquito más sobre este tema que hoy mueve a la reflexión, es bueno también un aporte que nos llega, que es el que escuchamos cuando se dice que algunos estudios sociológicos muestran cómo los jóvenes tienen aspiraciones grandes y están dispuestos realmente a comprometerse en serio con todo lo que esto significa. Y se observa en los jóvenes, vez pasada hablaba con un grupo de hermanas, la necesidad de recuperar la misión, esos espacios de entrega, de disponibilidad, de solidaridad, ¿no? Con diversas realidades. Se ve en los jóvenes justamente esa disponibilidad para lo trascendente, esa capacidad para apasionarse por las causas solidarias, por la justicia, por la libertad. Y la vida religiosa muchas veces, con los estilos estandarizados, muchas veces como acontextuales, o sea, fuera de contexto, es como que si uno entrara a un túnel del tiempo, da esa percepción en realidad con el mundo juvenil, muy a menudo, o con ese afán que tenemos de gestionar las obras, porque hemos quedado pocos, pero seguimos con un montón de obras, y entonces están todos esos planteos, o cuidamos las paredes, o cuidamos las personas, cuidamos las paredes porque no queremos dejar ir nada, pero todo esto nos pone en un corre-corre muy fuerte. Y ciertamente que queremos diligenciar todo, queremos estar al pie de corre-corre cotidiano, corremos el riesgo de no percibir el deseo profundo de los jóvenes, porque estamos como muy absortos a cuidar lo que ya tenemos. Y esto crea realmente un vacío que dificulta cada vez más ese relevo generacional, y bueno, va entorpeciendo el diálogo, intergeneracional, jóvenes y la comunidad adulta. No adulta, porque los jóvenes son adultos, la comunidad de mayor años, ¿no? Por eso se nos pide que hoy más que nunca debemos interrogarnos seriamente sobre el sistema formativo. Es decir, ¿cómo es nuestro sistema formativo? ¿Cómo es nuestra estructura formativa? Porque tiene que responder a este fuego, a esto que traen también nuestros hermanos jóvenes. Muchas veces la formación es más informativa que constitutiva. Y esto lleva realmente a que no podamos evaluar bien o animar a las motivaciones. Luego también hay un pedido que se nos hace desde el dicasterio, que es la integración entre culturas diferentes, a la cual ayer hacíamos alusión. Para algunos institutos se perfila como algo bastante difícil de gestionar, porque muchas veces los miembros más ancianos se pliegan, se apegan a ciertas tradiciones culturales, institucionales clásicas, que como que
no sé si es la palabra formación, ¿no? Como que configuró una forma mentis, y a veces hasta muy cómoda, porque cuanto menos nos planteamos, mejor la pasamos, ¿no? Si yo me cuestiono cosas, me va a desestabilizar. Entonces, como no quiero desestabilizarme, no me planteo ciertas situaciones, evaluaciones, etc. Y por otro lado, hay una amplia variedad de hermanos y hermanas jóvenes provenientes de diversas culturas, que ansían, que se sienten muchas veces buscando un espacio de aceptación dentro de la comunidad. Y aquí también lo que nos decía el cardenal Joao Bras de Avís en la visita al dicasterio: ojo con las culturas que se consideran superiores a otras. Hay culturas que hemos creído que somos la panacea, ¿no? Y nos imponemos frente a otras realidades culturales. Y comienza a darse, a veces dentro de la misma práctica comunitaria, como hermanos más serviles y otros que son los que tienen claridad del hacia dónde caminar y demás. Todavía está instalado el servilismo en algunas congregaciones, y esto nos vino dicho a la CLAR, como diciendo: ayuden, por favor, a destrabar eso, ¿no? Que algunos hermanos solo están para limpiar la casa, para cuidar no sé qué, no sé cuánto, y algunas congregaciones también no están habilitando la formación de sus jóvenes en cuanto a estudios profesionales. Solo con lo que se da dentro de la casa formación nos sentimos ya satisfechos, pero hoy hay que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, estudios que sean sólidos, teológicos, de otras disciplinas, estudios profesionales. Hoy lo necesitamos realmente más que nunca. No me voy a olvidar en Panamá una vez cuando tuve que dar un saludo de parte de la CLAR, y dentro de los que estaban en la mesa principal era la única mujer, entonces la voz era solo la mía, femenina, hablándole a un auditorio de 1000 y pico de personas. Y luego en un descanso veo que vienen 2 jóvenes religiosas a mi encuentro y le agradezco por haber puesto su voz en esta asamblea, no sé qué, no sé cuánto, y me dijeron, dice: ¿usted podrá hacer algo desde la CLAR para que nuestras autoridades nos permitan estudiar? Me lo dijeron así, yo me quedé como diciendo: ¿de qué me estarán hablando, no? Porque me parecía algo fuera de, no sé, de otra órbita, estar hoy pidiendo de estudiar, ¿no? O sea, que una joven no pueda estudiar. Y yo le digo: pero, ¿qué es? A ver, decime algo más. Dice: no, es que solamente son los estudios formativos, vamos a llamar, la formación básica para la vida religiosa. Dice: pero no tenemos opción de hacer otros estudios porque eso implica pérdida de tiempo, costos, o porque ciertamente para que alguien estudie, además de estudiar y trabajar, porque tampoco hay que perder esa plataforma de realidad, como hacen todos los jóvenes, bueno, lleva tiempo, hay horarios que no son los que la comunidad tiene dispuesto para los encuentros, porque a lo mejor tengo que estudiar en horas vespertinas, o falto alguna de las horas para la oración, y todo eso ocasiona crisis, y entonces lo más fácil es cortar por el hilo fino, entonces no se estudia. Y yo le decía: pero ustedes, digo, tienen que hablar con sus formadores, con sus autoridades. Dice: pero es imposible, hermana, porque siempre estamos asimétricamente con una diferencia tan grande como para poder plantear esto, ¿no? Entonces yo digo: qué atentos, qué atentas que tenemos que estar hoy, qué atentas, ¿sí? Porque hay cosas donde no podemos estar presentes sin realmente una formación. Entonces, hacer un cierto equilibrio entre lo que brinda la comunidad, pero también lo que podemos ayudar a nuestros hermanos, a proveer a nuestros hermanos desde estudios de otras disciplinas. Y más que nada también una sólida formación teológica. Bueno, cero cultura superior a otra, eso tratar de trabajarlo, de evitarlo, de analizar cómo estamos viviendo la formación intercultural en las comunidades donde hay de diversas realidades y geografías. Porque todo esto, si no lo trabajamos bien, da pie justamente a experiencias de sufrimiento y de marginación. Volviendo a la presentación y dejando de lado la SIXPA, bueno, la DIXPA porque ahora es dicasterio, esta imagen me parece elocuente, y también el título que lleva allí, ¿no? De una identidad abstracta hacia una identidad históricamente situada.
cómo hacer y ayudar a una lectura interpretativa de la experiencia. Porque justamente el camino recorrido por la vida religiosa post-concilio no está concluido y constituye un proceso inacabado y abierto a las sorpresas del espíritu. Y cabe tejer en este momento algunas consideraciones de orden teológico-pastoral que nos ayuden a una lectura interpretativa de la experiencia. En otras palabras, son estas preguntas las que tienen que estar presentes como para movilizar esa práctica de búsqueda y de discernimiento. ¿Qué pasa con la identidad de la vida religiosa a lo largo de un proceso histórico que modifica en profundidad las prácticas y la propia autocomprensión del proyecto religioso? ¿Qué significa para la vida religiosa aceptar autocomprenderse y autoidentificarse desde un contexto histórico determinado y en su relación con el otro que desde ese contexto le sale al paso y le cuestiona? Esta es la clave inter, ¿no? De lo intercultural y del dejarnos afectar por la realidad. En definitiva, ¿qué significa hablar de identidad situada en la vida religiosa? Una identidad en contexto, una identidad en respuesta a este tiempo. Si queremos formar realmente desde una calidad de horizonte centrado en el Evangelio y que despierta la novedad, esta última pregunta es muy, pero muy importante. Luego, cuando yo cierre el PDF, en PDF estos se los envío y pueden recuperar esa pregunta. La concepción de la vida religiosa, repito, como estado de perfección y la teoría de los 3 votos como esencia de la vida religiosa han sido los 2 núcleos fundamentales de la teología tradicional de la vida religiosa, que acabó como imponiéndose como teología de la vida religiosa hasta el Vaticano II. El estatus de privilegio para la vida religiosa, para cada uno de nosotros, en relación a otras vocaciones de la Iglesia, se tradujo en expresiones, ¿no?, que nos han hecho ponernos en la vereda de enfrente, y que se nos mire con respeto, la hermanita, el padrecito, hermana, pase usted primero, no haga la fila, siéntese aquí adelante, este es su lugarcito. Entonces, ¿a quién no le gusta eso, no? Que nos tengan en consideración, que nos hagan sentir a alguien. Pero lo nuestro no pasa por eso. Y eso hay que trabajarlo continuamente, ¿no? Y siempre estamos como regateando algún espacio, algún lugar, y tenemos que ser muy criteriosos con esta propuesta que la realidad misma nos devuelve, ¿no? Porque ven en nosotras ese estatus de privilegio y demás. Entonces muchas veces nos ha hecho alejar más que acercarnos a la realidad cotidiana del pueblo de Dios. Es decir, nosotros nos creemos dentro de la realidad porque nos dan esos lugares, pero en el fondo estamos lejos de la realidad, porque no formamos parte del común del pueblo de Dios. Y mientras esa situación perduró en el tiempo, o puede seguir perdurando, y fue la clave de lectura, la cuestión de la identidad apenas se cuestionó. Esa manera de pensar teológicamente la vocación religiosa tuvo otras consecuencias. Hizo olvidar que la vida cristiana tiene mucho más de caminar hacia que de haber llegado. Que ninguna forma de seguir a Jesús en la historia constituye un estado ya adquirido, sino un continuo proceso de conversión. Y la vida religiosa no es un camino superior, sino diferente, cuya función en la comunidad eclesial es de naturaleza simbólica, señal que ilumina la naturaleza misma de toda vocación cristiana. Surgen hoy nuevos intentos, y en todos los tiempos, de elaborar la teología de la vida religiosa desde otros presupuestos, sin necesidad de negar ni desconocer el lugar que los consejos evangélicos ocupan en la tradición, pero como plenitud de vida, no como negación de. Y ese esfuerzo continuo de repensarnos de la identidad religiosa
se va a articular prioritariamente entre dos presupuestos: el de la historicidad del proyecto religioso y el de la centralidad de la misión como clave de interpretación. Entonces, es historicidad del proyecto religioso, cómo poder revisarlo, cargarlo de sentido para que se adecue o responda al hoy, y por otro lado, una autocomprensión desde la misión. Estamos porque tenemos una misión por delante, estamos para servir a Jesús y su proyecto. Marcos 3:14 lo dice con mucha claridad: para estar con Él y para enviarnos a predicar. Entonces hay un estar y un ser enviados, un estar y un ser enviados. Eso va conjuntamente, nunca es solo estar y ser enviados. Y esto nos lleva a la reinterpretación de la identidad desde la misión y la relación con el contexto. Toda referencia al contexto histórico en perspectiva cristiana nos remite inevitablemente a la misión entendida como el radical ser enviados de cada uno de los religiosos en servicio a ese mismo contexto. Y es en ese sentido como se afirma hoy que la vida religiosa se reinterpreta y se autocomprende desde la misión, el radical ser enviados. Cuando se analizan los caminos recorridos, queda claro que la misión es la referencia, es la clave que explica las grandes líneas de evolución que la vida religiosa hizo y debe hacer. Por eso, el estar siempre, como reza un obispo mártir argentino, Monseñor Angelelli, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, es clave. Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Es clave para autocomprendernos desde la misión. Y esto requiere de una nueva conciencia eclesial. El redescubrimiento que desde la misión hacemos los religiosos de la eclesialidad de nuestra vocación es una gran conquista de la recepción del Concilio Vaticano II. Eclesialidad. Apertura de la vida religiosa al cuerpo eclesial. Esto está muy bien planteado en el Instrumentum Laboris, camino hacia la asamblea sinodal. Es decir, la vida religiosa no puede vivir autoclausurada para solo sostenimiento de su propia estructura institucional, sino para el servicio del santo pueblo fiel de Dios. Por eso los obispos, en varias de los encuentros que hemos tenido, le reclaman a la vida religiosa esa eclesialidad, servicio en los distintos lugares, como para poder ser una presencia significativa. Y no solo clausurados a nuestro hospital, en nuestro colegio, sin tener esa posibilidad de estar insertos, ejemplo, en nuestras realidades parroquiales y demás. Los religiosos, las religiosas, al sensibilizarnos con la dimensión eclesial, nos abrimos a la participación en la vida y misión de las iglesias particulares. Y esto es importante porque nos vamos dando cuenta de que no basta insertarnos solo en la iglesia institución, en sus estructuras, en sus organismos, en sus planes pastorales, aunque todo ello es loable, es bueno y necesario, sino que es preciso además ponernos en sintonía con la vida, con la lucha, con la esperanza del pueblo de Dios. Y cuando también la formación se abre a un trabajo pastoral, parroquial, social, en los lugares donde estamos, eso nos va poniendo en relación y vínculo con esa realidad a la cual nos debemos. Más aún, sabernos y sentirnos pueblo de Dios, una vocación entre otras vocaciones en la misma iglesia. Y darnos también cuenta de que esa categoría, pueblo de Dios, necesita ganar concreción histórica. Y todo esto conduce realmente a ayudarnos a reinterpretar la identidad. Y por eso necesitamos
una nueva concepción de iglesia. Y hoy el Papa Francisco nos muestra esa nueva concepción de iglesia, que la trabaja en dos grandes figuras. La figura del poliedro, donde la singularidad de las partes embellece la totalidad, y la pirámide invertida, donde el servicio está en el vértice, en la base, sosteniendo al cuerpo grande eclesial, en la escucha de todo el cuerpo. Creo que hoy hay que volver a revisitar en la formación y subrayar la igualdad fundamental de todos los cristianos por el bautismo. Todos, todas somos llamados a una misma plenitud de la existencia cristiana. Y esto nos pone en esa calidad de sentirnos hermanados, cuerpo, sin desconocer por esto la diversidad de carismas, de funciones y de ministerios. Yo creo que la Iglesia nos va a regalar un fuerte discernimiento en este tema, porque aún los laicos siguen clamando por un lugar en la Iglesia. Aún la vida religiosa no se termina de sentir parte y arte en muchas realidades eclesiales. Y aún el clericalismo sigue teniendo su palabra. Entonces creo que va a haber una revisión fuerte y se va a tratar como de ensamblar, si podemos decir, esta dimensión carismática, jerárquica de la Iglesia y toda la riqueza que esto conlleva en la diversidad de sus ministerios y de sus funciones. Y desde esta interpretación se nos va a ayudar a aclarar la función de signo de la vida religiosa en la comunidad eclesial. ¿Cuál es esa función de signo? Mantener viva la memoria del Evangelio. Para eso estamos, para mantener viva la memoria del Evangelio. Y esto requiere de una nueva espiritualidad. Bueno, aquí está la nueva conciencia eclesial, saberse y sentirse pueblo de Dios, una vocación entre otras en la misma iglesia. Por eso trabajar mucho este aspecto de la común dignidad bautismal en la formación es muy importante, y de que vamos a intentar vivir en plenitud este bautismo, por cierto. Y nos adentramos a una nueva espiritualidad. Como tan bellamente lo dice Benjamín González Vuelta, hacer una experiencia de Dios desde el reverso de la historia. Necesitamos una nueva sensibilidad para el misterio, queridas hermanas y hermanos. Necesitamos hoy crear una nueva sensibilidad contemplativa. Después voy a volver a eso. Necesitamos una nueva sensibilidad contemplativa para percibir el misterioso actuar de Dios en nuestro mundo, un mundo tan cambiante, en proceso siempre de globalización. Encontrar a Dios en la realidad es y será siempre un desafío. No nos basta como religiosos. Aquí viene a ver si podemos hacer una síntesis en esta diapositiva. No nos basta como religiosos, no le basta a nuestro corazón, por cierto, hallar a Dios en la oración, para luego entrar a correr en un sinfín de actividades. Aquí se nos plantea el desafío de lo contemplativo. Nuestra contemplación hoy como vida religiosa supone implicación creadora en lo real, es decir, transformadora de las cosas, de la realidad. Es descubrir a Dios en la profundidad de todo y en todas las cosas encontrar el corazón de Dios. Por cierto que la experiencia de la vida religiosa en los últimos años puede ser considerada, al menos desde la realidad de nuestro continente y nuestra experiencia, como una verdadera escuela de espiritualidad. Porque tratamos de encontrar el sentido de la espiritualidad que debemos abrazar, esa nueva conciencia, la conciencia de un nuevo soplo del espíritu
abriendo caminos, suscitando nuevas formas de relacionarnos con Dios, de discernir, de articular oración y vida, contemplación, pero también sin perder el eje de las luchas que tenemos que hacer para que nuestra gente viva más dignamente. Desde el reverso de la historia, el modelo tradicional de espiritualidad se rompe. Cuando estamos con los pies metidos en el barro, cuando queremos vivir una espiritualidad encarnada, no es posible orar de la misma manera, hermanas y hermanos, porque hay situaciones críticas, duras, que no son nuestro claustro bellamente decorado. Por eso debemos romper nuestros moldes de oración con el ruido de la vida que se despierta cada día. Yo hice una experiencia fuerte en mi noviciado, cuando nos hacían hacer jornadas de desierto, un día así de oración, las novicias, comíamos solas, bueno, todo el día soledad y oración, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en la capilla sentada y sentía ruidos afuera, voces, gente que caminaba. Y yo me decía, qué vínculo entre lo que estoy rezando y esa realidad, ¿no? ¿Cómo generar ese vínculo? ¿Cómo hacer que el claustro bellamente decorado se transforme también en un espacio donde traigamos la vida de tantas hermanas y hermanos? Y esto va a tocar nuestros modos de oración. Cuando a veces nuestras liturgias de laudes, vísperas completas se vuelven tan rutinarias, cuando no somos capaces de percibir que hay otros modos que podemos introducir también, ¿no? Sin romper, no sé, lo reglado, ¿no? Porque nos da miedo a veces poder introducir otros modos, otros estilos. Y también percibir de que todos terminan siendo nadie. Cuando oramos por todos los que piden nuestra oración, ¿quiénes son todos? Cuando oramos por todos los enfermos del mundo, ¿quiénes son esos enfermos en nuestro barrio, en la familia de nuestras hermanas que están en formación? Cuando oramos por todos los pobres, ¿quiénes son esos pobres con nombre y apellido que hemos salido, hemos visitado, hemos golpeado a su puerta, hemos estado al lado de ellos acompañando? ¿Por dónde pasa esto que queremos intentar? O la vida religiosa hoy abraza una espiritualidad encarnada o va a tener muchas deudas con la vida y con la historia. Por eso leían ustedes en esa diapositiva que la contemplación supone implicación creadora en lo real, honrar lo real. El desafío contemplativo es descubrir a Dios en la profundidad de todas las cosas y todas las cosas en la profundidad del corazón de Dios. Y esto hay que no hay que formarlo, hay que ayudar a nuestros jóvenes a despertarlo. Pero quizás antes tengamos que despertarlo nosotros, cada uno de nosotros aquí. Y esto es tan importante que nos hace evitar balconear la vida, contemplarla desde el adintra de nuestros espacios conventuales. Hay que entrar dentro de la vida, hay que amarla. Y como dice Juan Martín Velasco, para evitar los peligros que lleva consigo la dimensión mística, el cristiano tiene que integrar en ella la dimensión ético-política que le es consustancial. No tener miedo a la praxis social, política, al informarnos, al estar atentos a la realidad. Me acuerdo que en un retiro que hicimos las hermanas, siempre había una de las hermanas destinada a escuchar las noticias del día, a leer, comprábamos un periódico a leer, y en la primera oración inicial de la jornada de retiro traía la situación del mundo, porque ¿qué hacemos una semana encerrada absortas del mundo? Entonces, estamos ahí por ese mundo, orando por ese mundo. Por lo tanto, en la encarnación de Jesús se nos ha revelado que Dios puede estar en nuestra carne, que la eternidad puede moverse en el tiempo,
que la trascendencia es la cara honda de la inmanencia, que el indecible puede comunicarse de manera inagotable en una palabra humana, en un gesto humano. Si queremos ser una vida religiosa mística, de ojos abiertos, tenemos que atravesar la noche interior, pero también la noche de la historia, en solidaridad con todos los que sufren. Tenemos que saber que cualquier intento de esquivar la pasión de los hijos de Dios es una huida de la verdadera experiencia del resucitado. El estar hacia adentro, el no tocar la realidad, el no contagiarnos. En la solidaridad con los empobrecidos, con los silenciados, se participa de la experiencia del resucitado. Y tenemos que provocar esto en nuestros espacios formativos. Por eso la invitación es a nuevos signos para sentir y gustar a Dios en el mundo. Cuando la realidad se nos hace diáfana, transparente, nace un signo, un sacramento del encuentro con el Dios siempre vivo, que dialoga en la realidad y que dialoga con nosotros. Yo a veces me planteo las dicotomías que a veces la vida religiosa va como introyectando, ¿no? En los jóvenes y en cada uno de nosotros. Yo tenía una formadora, lo digo con mucho respeto, que ella calculaba las horas que yo estaba en la capilla para definir si era una novicia de oración o no. Y me decía, no te vi hoy en la capilla rezando, pero yo estuve orando. A lo mejor me quedé en el cuarto, a lo mejor me senté en el jardín, pero era la capilla la que definía mi cúmulo de horas de oración. Y eso queda, hermanas, eso queda. Y eso hay que desaprenderlo. Entonces va creando como una división. Entonces, si estoy en la capilla rezo, si estoy afuera ya estoy en otra onda. Entonces eso va creando, digo, cómo hacer integrar, cómo hacer una síntesis, ¿no? Y el desafío fundamental es descifrar los signos de Dios en las situaciones oscuras, en las situaciones tan críticas, en los procesos de deterioro de nuestros pueblos, de nuestra gente, donde Él se esconde. Yo digo, qué lindo es sentarnos con nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, o qué lindo es, luego de una tarea pastoral, misionera, al volver a casa, bueno, ¿dónde vimos el rostro dibujado de Dios? ¿Dónde sentimos que Él nos habló? O sea, traer a la oración esa experiencia que hemos realizado en el caminar con nuestra gente. No es que fuimos a la pastoral y se acabó, es una pastoral encarnada, transida por la presencia de Dios. Y eso hay que aprender a descubrirlo. Y ahí tenemos que ayudar justamente a forjar esta nueva espiritualidad, esta contemplación que supone una implicación creadora en lo real. Y para terminar, Dios se comunica con nosotras, con nosotros, en un innumerable arco de signos, de sacramentos, de situaciones y personas donde la realidad se transfigura para nosotros como vida religiosa, para descubrir el actuar de Dios. Y en nuestra vida personal nos encontramos, voy a traer esto solo para visualizar estas dos frasecitas que me parecen tan ricas, ¿no? Nos encontramos con sacramentos de encrucijada. En algunos momentos clave Dios nos sorprende con experiencias muy intensas que cambian radicalmente nuestra vida, pero hay que aprender a percibirlas, a ponerle nombre. Y también hay sacramentos de la cotidianidad. Dios se comunica con cada uno de nosotros en el vocabulario sencillo y admirable de la cotidianidad. ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo abrazar una nueva espiritualidad? Yo creo que se puede, pero también sé que tenemos miedo, que nos asalta la culpa de no haber cumplido lo que había que cumplir. Y también veo cómo nos hemos quedado en las formas, ¿no? Cuando a veces en nuestras oraciones litúrgicas nos pasamos peleando porque nos equivocamos de salvo, porque la antifonaria erró la antífona, porque esa no era la lectura, entonces frenamos la oración,
estamos 10 minutos buscando para acá, para allá. Yo digo, ¿qué nos pasa en eso, no? Que es por el hecho de que hay que cumplir con la rúbrica al pie de la letra. O terminamos no sé, nos queda como ese sinsabor. A veces lecturas, himnos con un castellano antiguo que ni siquiera estamos entendiendo. Esto me pasó en una comunidad mía, no estábamos orando las hermanas, un himno X con una palabra rarísima del castellano antiguo, y a mí no sé qué me pasó, pero así es como que salté y le digo, hermanas, perdón, corté el himno y digo, ¿qué significa esa palabra? Y todas me miran y me dicen, no sé. Y yo, ¿qué estamos rezando? Porque rezamos sin entender. Entonces yo digo, ¿cómo generar espacios que nos permitan, además de lo que tenemos legislado, además, plus, espacios que realmente nos permitan abrazar una nueva espiritualidad, donde sintamos que la palabra nos habla, que la palabra nos imbronea, que nos hace sacar de nuestros estancamientos, de nuestras zonas de confort y nos ponen en contacto con la vida. Vamos ahora, si les parece, a regalarnos un momentito de algunas intervenciones. Traten de que sean acotadas sobre algo que nos pueda quedar dando vuelta o que me haga pensar o que crean que es oportuno decirlo en este momento para enriquecernos. Nos tomamos un minutito para pensar y luego van levantando su mano y promovemos un espacio de compartida. Puede ser una palabra, una frase, algo, o algo, un sentimiento, ¿no? Los sentimientos nos enjuician, es lo que sale y que queremos poner sobre la mesa. O alguien puede decir, mira, no estoy de acuerdo con esto que dijiste, yo creo, también bienvenido sea. Pablo, avanti. Me parece que la contemplación es un verdadero desafío en el mundo contemporáneo, un verdadero desafío que debería de ir transformando ir reformulando nuestro carisma en los desafíos del mundo actual, pero debe de ser desde la perspectiva de una vida contemplativa y orante. Gracias. Gracias, Pablo. Qué hermoso lo que dijo, ¿no? O sea, si pudieron anotarlo. Transformador. Ana y después Tony, por ahí, bien. Bueno, a mí desde ayer me ha hecho pensar muchas cosas de lo que has comentado. Y una cosa es, bueno, pensaba en lo de la pobreza, especialmente cuando la pobreza no necesariamente tendría que ser material, ¿verdad? Hay como muchas situaciones de pobreza. Y a veces me quedo pensando, ¿no será que nos estaremos quedando como el joven rico que le cuestiona a Jesús qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y dice, bueno, si quieres más perfección, ve, vende todo lo que... Yo creo que a mí eso me hace pensar como en dos ámbitos. Uno, cómo vivir la pobreza, bueno, que a veces tendrá que ser opción personal porque no puede ser institucional. Cómo manejar esa tensión que a veces uno quiere, bueno, dar esa respuesta quizá, pero al mismo tiempo te detiene pues esta institucionalidad, en fin. Por el otro lado, yo pensaba, porque bueno, nosotros somos una espiritualidad sacerdotal, formamos parte de la familia de la Cruz, y yo pensaba, bueno, el papel de Jesús sacerdote en todo esto, en esta parte de ser solidario, y que tiene una fuerza muy grande el hecho de que podamos unirnos a ese aspecto de Jesús que abraza el mundo y abraza pues todas esas miserias, ¿no? Toda esa pobreza. Y el tercer paso, pues algo que también yo pensaba de vivir, bueno, en esta parte también de la pobreza, por ejemplo, el reto que tenemos
Yo vivo con una hermana de 99 años. Y casi que pues nada más vivimos, o sea, somos muy poquitas en la comunidad. Entonces yo decía, ese es otro tipo de pobreza en la que yo no puedo exigirle cambios, maneras, interculturalidad. Y yo decía, ¿cómo si esto llega a ser, por ejemplo, un ambiente para casa de formación, cómo unir esos mundos tan radicalmente distintos, ¿no? Entonces, eso también forma parte de una cierta pobreza que tenemos como congregación, ¿no? Para empezar, ya no hay para ella posibilidades ahorita de un paseo, de una recreación, de alimentarse de la misma manera, y tampoco la puedes dejar fuera. Entonces, esas son cosas reales y que tú dices, bueno, a lo mejor al pobre no lo tengo en la calle, pero lo tengo en otra parte. Tengo otro desafío en ese sentido de pobreza, ¿no? Pero Entonces, también, también, Ana, digo, cómo vos buscar espacios para poder poner estos sentimientos que te habitan, lo que vas, no sé, reflexionando, ¿no? Porque lo sí, necesitas vos también, la hermana también, o sea, como esa síntesis, ¿no? exactamente. Bueno, yo pensaba en estos 3 puntos. Gracias, Ana, muchas gracias. Maritza, ¿tú querías hablar? No, Tony, avanti. Sí, Sí, bueno, espera, yo Tony. al escucharla me ponía también, bueno, a reflexionar, ¿no? De cómo vamos viviendo nuestra vida, pero más allá de todo lo que he pensado mientras voy escuchando, también pensaba, nosotras hemos sido formadas, ¿no? Décadas antes con un tipo de formación que muchos de los ejemplos que daba así son así, nos han formado de esa manera. Y por otra parte decía, somos nosotros a veces los que tenemos que quizá mirar, escuchar y ver ahora y dar un paso, ¿no? Dar un paso, por pequeño que sea, pero darlo. Pero también surgía en mí una, una gratitud, ¿no? Porque gracias a las hermanas que me han formado como me han formado, yo soy lo que soy, ¿no? Yo soy lo que soy. Y me ponía a pensar que si bien es cierto, tenemos una mirada más, nos escuchamos y vamos mirando más adelante cómo va a ser, eh, me ponía a pensar en la gratitud a las convicciones que nos han puesto, ¿no? Los valores, la vida de fe. Y creo que por más que tengamos temor a aventurarnos en cosas nuevas, viendo la realidad de hoy, creo que esas convicciones que nos han dado y nos han puesto en el corazón, en la fe, en el alma, nos van a dar esa fortaleza, ¿no? Nos van a dar esa fortaleza para hacer lo que Dios quiere que hagamos hoy, ¿no? Eso me llamaba un poco a la reflexión, porque como usted dice, a veces tenemos temor y decimos, estaré haciendo bien, esto es o no es, cómo lo tengo que hacer, pero por otro lado también me llamaba a pensar eso. Qué bueno, porque parada de esa experiencia fundante que decía ayer al inicio, bueno, te va a permitir también generar esa creatividad, ¿no? Porque estás bien arraigada en suelo firme y vas a poder moverte con más espontaneidad y soltura. Y por otro lado, también las nuevas generaciones dirán lo mismo de vos, hermana, ¿no? Serán agradecidas con lo que le puedas brindar, ¿no? Pero es cierto que hay cosas en el caminito que a lo mejor no deberíamos repetirlas, ¿no? Porque sabemos que hoy no convendría. Entonces, siempre tenemos que vivir en ese ejercicio de desandar, de desaprender, ¿no? Cuando uno está en yo viví una formación bastante austera, firmísima fue, ¿no? Y cuando después tuve la formación, yo decía, Daniela, vos no podés repetir esto, ¿no? Entonces tenía que estar muy atenta para no repetir una historia y tratar de pararme desde otro lugar. Y eso me exigió acompañamiento, desaprender y sentirme también bastante segura en ese momento para poder brindar
a las jóvenes otro estilo formativo, ¿no? Que no había sido el que había tenido que pasar por X circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, todo depende también de las experiencias personales, pero muy rico lo que acabas de decir, muchas gracias. ¿Tony? Bueno, yo, ideas sueltas, las voy a leer porque lo escribí para no entretenernos. Primero, yo desde que entré en estos asuntos de vida religiosa, yo tengo como claro que no quiero repetir lo que hicieron conmigo. Sí lo bueno, eso sí, no lo que en su momento me di cuenta que no era por aquí, ¿verdad? Entonces, no repetir. Bien. Segundo, lo voy a leer textualmente. Los jóvenes, me refiero a los formandos, nos reacercan a nuestro primer fuego. No tengamos miedo a reencender nuestra propia llama estando en contacto con ellos. Que los jóvenes no se conviertan en el sumidero de nuestros errores y frustraciones, y sí, en las mejores versiones de nuestra herencia congregacional. Y finalmente, me doy cuenta que todo mundo sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Creo que alguien tiene que empezar a dar los pasos de esto que tanto queremos, tanto anhelamos. Y finalmente, que no se nos vaya la vida quemando la pólvora en infiernitos, en temas de pobreza, oración, vida comunitaria, esparcimientos, que realmente podamos descubrir los seres humanos que habitamos las casas religiosas. Muchas gracias, ¿eh? Qué lindo, muchísimas gracias. Y también esto último, bueno, alguna de las cositas que dijiste me hace pensar que hoy está tan fuerte la manipulación de conciencia espiritual. También nos lo remarcaron tanto en el dicasterio, y el mismo Papa Francisco dice, ojo con todo eso, y uno sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, puede también manipular, ¿no? A los jóvenes y hacerlos pensar como queremos que piensen y hacerlos obrar como queremos que obren. Entonces, siempre el hilo del discernimiento para no repetir historias que han sido realmente dolorosas en muchos, tiene que estar presente y acompañamos, ¿no? Y bueno, y sacar la mejor versión de esa vida que fluye y que viene al encuentro para vivir la experiencia de un carisma. Muchas gracias, Tony. No sé si alguien más quiere alguna palabrita. Yo, solo una cosita, Daniela, sí, cortita. Con esto de de las cosas que continuamos a veces a repetir, ¿no? Y que no parecen estar tan bien. También entra estas cosas de los descansos, ¿no? Y parece, por lo menos en mi percepción, ¿no? Parece que a veces descansar, tomar vacaciones, es como un delito en la vida religiosa. Nos hemos vuelto tan mecánicos, tan metidos en el trabajo, ¿no? En esta superactividad que tenemos, que no podemos, que si alguien se toma un día de descanso y mira, ahora se puede descansar y no le importa qué pasa en la misión y mira que no sé qué. Y yo digo, dichosa que se puede ir a descansar, yo no he podido. Y no es envidia, ¿no? Es deseo también de querer hacer yo, de tener esta capacidad de organizarme bien y poder darme cuenta que yo no voy a salvar al mundo. Quien va a salvar al mundo es Jesús. Y yo tengo que hacer algo por mí también, para poder hacer algo después por los otros. Entonces, es una cosa que a lo mejor yo no escuché, pero yo siento que, por lo menos en mi congregación, yo lo percibo con muchas hermanas, es como si descansar, si irse unos días, si esto, lo otro fuera un delito, como que no tienes derecho a descansar y que tienes que trabajar. Nosotros decimos en Nicaragua como mula toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que estas también son cosas que no abonan, ¿verdad? A una forma distinta de ver las cosas. Es ese deber ser, ¿no? Que nos acompaña. Bueno, recuperar los espacios de gratuidad y no poner sospecha donde no la hay, ¿no? Porque a veces hasta quien no se ha quedado dormido y ha sido
¿no? Como diciendo, imposible. Bueno, me quedé dormida. No sé qué. Está, y uno se levanta pidiendo disculpa a medio mundo, ¿no? Me quedé, ay, disculpen, disculpen, disculpen. Pero bueno, es natural eso. Entonces yo digo, es bueno, eso, ganar espacios de gratuidad, saber también cuidarnos. La ética del cuidado hoy tiene que abrazar nuestra vida comunitaria. El tema del cuidado es muy fuerte hoy, y bueno, tenemos que también ponerlo dentro de los planes de formación, como será cuidarnos entre nosotros, el autocuidado, ¿no? Para que después no se quiebren las vidas. Pero, y siempre tenemos, uno habla esto y puede estar acá adentro dándonos vuelta, pero el cumplimiento, el trabajo, entonces siempre hay una vocecita que nos va taladrando por ahí. Entonces, bueno, yo creo que el filo del discernimiento y la confrontación continua con el equipo que conforma la casa de comunidad, de formadores, siempre es muy importante. Aprender a dialogar, a poner palabras sobre la mesa, esto que pasa, ¿no? Confrontar. Yo creo que esa dinámica nos ayuda mucho. Bueno, mañana podemos ingresar también con algo de ese tema, así que les auguro no sé en qué están en la tarde, buen descanso de lo que queda del día. No descanso, lo que sea que tengan en mano, ¿eh? Y mañana nos volvemos a ver. Muchas gracias entonces por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Perdón, rapidísimo antes de irnos. Sí. Muchas gracias, Daniela, por esta jornada de reflexión, de invitarnos a pensar distinto. Están surgiendo algunas preguntas en torno a las evidencias de aprendizaje. Están marcadas 3. Lo que les sugerimos, lo que les queremos más bien pedir, más que sugerencia, es que en la tercera evidencia de aprendizaje incluyan, porque son 3 preguntas, ¿no? Las que se van proponiendo en cada evidencia de aprendizaje. Entonces les pediríamos una síntesis de una cuartilla y subir el trabajo en donde dice tercera evidencia de aprendizaje. Entonces, digamos que nada más nos vamos a meter a revisar tercera evidencia de aprendizaje y poder ahí hacer la síntesis de las 3 preguntas que están planteadas en esa tercera, en la primera y en la segunda. Y no sé si de esto haya alguna duda. Pablo, solo decir que cuando uno dice evidencia de aprendizaje, que la evidencia sea para ayudarles a usted a la vida, ¿no? O sea, no se esmeren en decir, ay, tengo que cumplir con esto. No cumplan, que les ayuda a usted a la vida. Lo que mejor les venga, ahí, esos aterrizajes vienen bien. Y con Sí, esto que dices, Daniela, bueno, o sea, a ver, yo sugeriría, bueno, igual, o sea, no, es una cuartilla, son 3 preguntas, pues escuchando esto que dice Daniela, si una de esas dicen para ahorita, para nosotros es la más central, bueno, reflexionen en una cuartilla sobre esa pregunta, o sea, si se pueden las 3 o las 3 de alguna manera sintetizan y dicen, bueno, concepto central de una, de otra, tal, y si dicen, no, para mí la primera, la segunda, la tercera es la que más peso tiene, en esa hagan su reflexión de una cuartilla, ¿verdad? Para que podamos esto, y yo paso la indicación también a las personas que hacemos la revisión de esto, pues con esta indicación, que es algo que no por cumplir, ya cumplí las 3, sino la que más ayude al momento de la reflexión en la que esté cada comunidad, ¿verdad? Y ayer mandé la presentación a Fernando Pliego, así que ahora mando esta y ustedes ya se las irán pasando, ¿no? Y alguien acá preguntó qué es ese documento del dicasterio. También se los puedo enviar, es para vino nuevo, odres nuevos, orientaciones del dicasterio de la vida consagrada vaticana, que trae el magisterio de Francisco y le devuelve a la vida religiosa una reflexión sobre puntos muy relevantes de lo que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, dicho esto, hasta mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana.